Esta semana anterior estábamos hablando de la sabiduría que proviene de lo alto, o que procede de lo alto, basado en la carta de Santiago, en el capítulo número 3, versículo 17. Hablábamos de las características que tiene esta sabiduría, la sabiduría divina, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Buenos frutos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, Jehová de los ejércitos. Nada malo proviene de Dios. Nunca hagamos juicios o digamos cosas de las cuales después nos vamos a tener que arrepentir. No, lo malo no proviene o no procede de Dios. Lo malo es del diablo. La dicotomía o la dualidad se presentó en un punto en la eternidad de Dios. Todo era en la eternidad de Dios una sola voluntad. Usted me ha oído explicar eso alguna vez, tal vez. En la eternidad de Dios es algo que no podemos señalar geográficamente, pues es la eternidad de Dios, es la inmensidad de Dios, es la esencia del Creador. En esa eternidad donde Él había formado o creado un mundo angelical, se había creado a un querubín que la Biblia en algún momento dado le puede llamar querubín grande y protector. Este querubín era Luzbel, lucero si usted quiere, o lucero hijo de la mañana, como dice Isaías capítulo 14 versículo 12 en adelante. Este querubín grande y protector en un momento dado se subleva. Perfecto eras en todos tus caminos, dice Ezequiel capítulo 28, el profeta Ezequiel, hasta que se halló en ti maldad. Esa profecía, para los que les gusta indagarse, esa profecía fue dada al rey de Tiro. Tiro era un puerto, una ciudad, un puerto. Los puertos eran lugares muy corrompidos, y a ese rey del lugar, a ese encargado del lugar, a ese jefe del lugar, le fue dada esa profecía. Pero la profecía tiene dos puntos de vista. La profecía divina es profecía estática y profecía dinámica. La profecía estática es una palabra profética, o es una manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios que se presenta o se da a una determinada persona, a una nación entera, a una congregación, a una familia, a un individuo, qué sé yo, de alguna manera. Dios tiene sus planes y sus propósitos, y esta palabra, cuando se entrega, muchas veces tiene su cumplimiento correcto, exacto, perfecto, en un X tiempo, cronológicamente hablando. Cronos, tiempo, desde el primer día hasta el último día, un mes, una semana, un año, qué sé yo. Palabra profética, don de profecía, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que permite dar a conocer al individuo, a la iglesia, a las personas, a una nación entera, los planes y los propósitos de Dios. Es para, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, para edificación, exhortación y consuelo. Debe de cumplir las tres características. Pero muchas veces la profecía no solamente se cumple en el tiempo cronológico del cual estamos hablando, sino que trasciende más allá, traspasa fronteras de tiempo físicamente o físicamente hablando, y se mete en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito de lo eterno. Lo que se ve, esto es algo que se va a deshacer. Lo físico, lo material, lo que no se ve es lo eterno. En ese tiempo, en ese punto de la eternidad de Dios de la que estamos queriendo hablar, o de la que estoy queriendo hablar, se presentó una X situación con ese querubín grande y protector, ese al cual se le dio una palabra profética dinámica, traspasó lo material y se metió en el ámbito de lo espiritual.
Si usted lee Ezequiel 28 se va a dar cuenta que hay cosas que no tienen nada que ver con una persona de esta tierra, sino que son cosas mucho más profundas, mucho más allá de lo material. Y esto tenía que ver con Lucero, ese hijo de la mañana, ese querubín grande y protector, al cual se le dio la sentencia: espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué? Porque era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró en él o se halló en él maldad. La pregunta a hacernos es, teológicamente, de acuerdo a la teología sistemática, bíblica y sistemática de Meyer Perlman, un autor, así me enseñaron a mí me enseñaron que los ángeles son seres creados por Dios y que tenían su funcionamiento. Con el correr del tiempo me di cuenta que había muchas funciones que los ángeles de Dios realizan, ¿no? Son consejeros, son guerreros, son enviados a realizar misiones especiales. Salmo 103, Hebreos capítulo 1, en favor de los herederos de la salvación. Y los herederos de la salvación, ¿quiénes son? La iglesia de Cristo Jesús, ustedes redimidos con la sangre del Cordero. Entonces tienen una serie de manifestaciones y una serie de características y una serie de funciones, además de llevar alabanza y adoración delante del trono de Jehová de los ejércitos. Este querubín grande y protector era el que tenía a su cargo llevar la alabanza delante de Dios. Algunos van más allá y dicen que ni siquiera era alguien que llevaba alabanza, que dirigía un coro angelical, sino que él en sí era música. Él en sí, cuando se desplazaba, sonaba. Él en sí, cuando se desplazaba, había ritmo, había melodía, había armonía. Tenía esas características simpáticas, tenía un santuario, tenía un sacerdocio. Algunas versiones de la Biblia le llaman querubín de alas extendidas. Eso quiere decir que da cobertura a otros. Pero esto que estoy hablando, ¿por qué lo hablaré? Pues no, con un propósito, seguramente. Pero esta situación que se presenta con este personaje, a mí me dijeron que los ángeles funcionaban o servían para llevar alabanza y adoración. Con el correr del tiempo me di cuenta que tenían muchas otras funciones más, y que para eso servían, y que estaban ahí para eso, y que no tenían voluntad propia, pues, y que no podían hacer otra cosa más que obedecer exactamente lo que Dios les encomendó. La pregunta es, ¿por qué entonces se halló maldad en él? ¿Por qué entonces hizo lo que quería hacer si no tenía la facultad de tomar otra decisión, sino hacer única y exclusivamente lo que en la eternidad de Dios se daba, la voluntad de Jehová, única y exclusivamente? La respuesta única que se me ocurre a mí pensar es que ellos, y sin querer hacer una doctrina, ni decir una herejía, ni decir algo fuera de tono, fuera de orden, sino que basado en el contexto bíblico, es que algo en ellos había para poder tomar decisiones, porque él se trajo consigo en la rebelión a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Por qué se los trajo? Porque la Biblia dice en el mismo Ezequiel capítulo 28 que por la multitud de sus contrataciones él cayó, o en él fue hallada maldad. ¿Qué es contratación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contratación? No hay duda que hablamos de compra-venta, no hay duda que hablamos de oferta y demanda, no hay duda que hablamos de negociación. Él les ofreció algo a todos los demás que se vinieron con él a su debido momento. No se los pudo cumplir, lamentablemente para él no se los pudo cumplir. Beneficioso para la humanidad, beneficioso para cada uno de nosotros. Pero qué bueno, en ese punto en la eternidad de Dios, cuando se da una ruptura, ¿y dónde se origina el pecado? Pues el pecado no exactamente se origina en el huerto del Edén, allá con Adán y Eva, ahí fue lo terrenal. Pero la ruptura se dio allá en una parte del cielo, no el cielo de Dios. Dios habita, damos por sentado, por lo menos por lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, que Dios habita en el tercer cielo, porque Pablo dice que conoce a un hombre, si en el cuerpo no lo sabe, o si fuera del cuerpo tampoco lo sabe, que fue levantado o fue llevado al tercer cielo. Él está hablando de él mismo en esa porción. Ahí está hablando 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, y está hablando de que él fue trasladado al tercer cielo. Entonces, y ahí pues escuchó, vio cosas que no están permitidas revelar a la humanidad.
le fue dada una revelación exquisita, excelente, gloriosa, más que maravillosa. Pues damos por sentado que hay un tercer cielo, que es el cielo donde Dios habita, pero hay un primer cielo que es esa bóveda celeste que nosotros podemos contemplar, y un segundo cielo que donde están las galaxias, constelaciones y todo lo demás. Y en ese primero y segundo cielo habitan, circundan, están dando vueltas demonios. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, o huestes de maldad en las regiones celestes. La Biblia habla de tronos, dominios, señoríos. La Biblia habla de todos esos seres que se mueven en todos esos lugares, y de esa manera desarrollan funciones, así como un ejército sobre la faz de la tierra, para batallar en contra de los siervos del Dios Altísimo, en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Ahí en esos lugares, en alguno de esos lugares, cuando Lucero decía: subiré al cielo y me sentaré en el trono de Dios y seré grande, pues, y seré, en Isaías capítulo 14, seré grande, seré todopoderoso. En otras palabras, en ese momento se dio esa ruptura. Y ahí, en ese momento, cuando se presenta la ruptura y el pecado aparece, entonces es echado al traste en todas sus aspiraciones, es sacado del lugar donde se encontraba, y por esa razón es que surge el dualismo, la dicotomía, la disyuntiva. Ahora nosotros no podemos decir existe solamente la voluntad de Dios. Ahora también hay una segunda voluntad, como le llaman algunas personas, pero que la mayor parte de la gente ha querido llamarle no segunda voluntad, sino que ha querido llamarle rebelión. Y rebelión viene de la palabra abón, que significa eso exactamente: ser una persona que haga lo que le da la regalada gana siempre y no se someta a nada ni a nadie. Eso es ser concupiscente, en otras palabras. Debido a la concupiscencia es que hay corrupción en este mundo, y lo vamos a ver en el capítulo 4. Estamos por entrar prácticamente al capítulo 4 de la carta de Santiago, y por eso estoy hablando de estos tópicos. Ahí se da la disyuntiva, el bien y el mal, izquierda, derecha, frío y calor, y todas las cosas. Ahora hay doble cosa, no solo una sola, hay doble cosa. Y por lo tanto, entonces, en ese momento es que surge ahora maldición, bendición de Dios, pero maldición por parte del enemigo. De Dios no procede nada negativo. Lo que Dios da son buenos frutos, aleluya. Y es lo que dice ahí la escritura, Santiago 3:17. Anote eso, grábese eso. Estas cosas son interesantes y son importantes. Yo hablaba con alguien y decía: hay gente en la iglesia, hay un hombre que está pastoreando ahora en día con su familia, pero esa persona un día vino a la oficina y me dijo una serie de cosas que no vienen al caso mencionar, y oramos ahí con el hermano, con su familia. Pero me dijo algo: hermano, me dijo, si alguien no aprende ahí en la iglesia, y me dijo una serie de cosas, es porque realmente no presta atención. Yo todo lo tengo anotado, me dijo, todo. Y yo veo gente aquí que anota todo, hasta los chistes, todo. Y hay una persona que le dijo a alguien: yo cuando oigo los mensajes en la televisión anoto todo y los voy a predicar. Hoy que mi esposa fue intervenida, mi esposa estuvo ingresada, hubo alguien que se le acercó y le dijo: hermana, me saluda al hermano Arturo, dígale que me disculpe. Y le dijo: ¿y por qué, hermano? Porque yo oigo los mensajes en la noche, todos los anoto y les doy vuelta y los hago bien bonitos. No quiere decir que son feitos, ¿verdad? Pero los hago bonitos y los voy a predicar, y verá qué bien me va. Hasta ofrenda me dan. Bueno, interesante, ¿no? Interesante. Entonces, hermano, la idea es esa, pues. La idea es que uno puede aprender. La idea es que uno puede deleitarse en la escritura. Pero hay cosas que se le van a olvidar, lógicamente, pues, solo de oírlas. Uno retiene solo el 10% de lo que escucha. Pero cuando usted se le ilustra visualmente
o audiovisualmente, entonces usted retiene un porcentaje mayor, 30, 40, 50%. Y si usted lo lleva a la práctica inmediatamente después que lo escucha o lo anota y lo está ahí rumiando, porque la palabra de Dios es, valga el término extraño, ¿verdad? Feo tal vez, es para rumiarla, mastíquela, rumiela, tráguela, devuélvala, así como la vaquita que tiene un montón de estómagos y la rumia, se la traga, pero la devuelve y la vuelve. Así es el asunto. Repase y recuerde, recuerde y repase. Y de esa manera las cosas van a cambiar. Pero Dios da buenos frutos. Dios da cosas hermosas. No procede nada malo de Dios. Cuando la Biblia habla de que un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl, o que un espíritu malo de parte de Dios fue para hacer algo, no está diciendo que en Dios hay espíritus malos. No, Dios es espíritu de todas maneras. Y bíblicamente a veces hay figuras retóricas como el antropomorfismo, pues, que habla de Dios atribuyéndole características humanas o formas de humano, la espalda de Dios, la mano de Dios, el corazón de Dios. Pero Dios es espíritu y Dios habita en todo lugar. Él está sentado en su trono alto y sublime, pero habita en nuestro corazón. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. Entonces Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es especial. Cuando dice eso, no está diciendo que Dios emana espíritus malignos, o como decían los gnósticos, que había un Dios creador y un Dios santo. El Dios santo no conoce al Dios creador, porque el Dios santo es eso, santo, apartado del mal. Pero el Dios creador es un Dios que se contaminó con la materia. Del Dios santo se desprendieron eones, se desprendieron manifestaciones, y tantos millares de manifestaciones, o millones a lo mejor de manifestaciones hubo. Oiga, qué ridículo lo que pueden enseñar esta gente, que al final se formó en la última manifestación, en el último de los eones, fue el Dios creador. Y el Dios creador pudo tomar materia, y entonces pudo tomar del polvo de la tierra y formar a una persona para ponerla en el huerto del Edén. Pero eso significa que el Dios que nos formó, ese Dios creador, es un poco contaminado ya, pues bastante pecaminoso. El Dios que nos formó es santo, santo, santo. Aleluya. El Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús, es Dios todopoderoso también. La Biblia llama a Jesús Dios. Él es Dios. La gente lo adoró, los demonios mismos lo adoraron, se postraron, lo reverenciaron. Todos se postran delante del Dios todopoderoso. Y por esa razón es que todo un día toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Pero el Dios que murió en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret, es santo, santo, santo. Y el Espíritu de Dios que habita en nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios, es santo, 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 porque el Espíritu Santo es Dios también. No son tres dioses, es un Dios un todo que se llama Dios, en donde subsisten tres personas diferenciables por sus ministerios. Pero usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces es que lo que significa eso, que algo que salió de Dios, o que un espíritu de parte de Dios iba a atormentar a alguien, en este caso a Saúl, pues, que estaba medio loco el rey de Israel, lo que significa es que todos se someten a Jehová de los ejércitos, que no hay ninguno que se pueda sublevar. Todo está sujeto al Dios todopoderoso. Si Él no permite, las cosas no van a suceder. Es más, los espíritus malignos, los seres que fueron creados, incluyendo a Lucero, y ahora llamado diablo, y todos sus representantes y secuaces, todo, dice Efesios capítulo 1, están debajo de las plantas de los pies de la iglesia. Porque dice la Escritura ahí en Efesios capítulo 1 que el Padre Celestial sometió todas las cosas debajo de Jesús, debajo de su cuerpo.
¿Y su cuerpo quién es? Su cuerpo es la iglesia. Entonces quiere decir que el enemigo está debajo de las plantas de nuestros pies. Si no lo dejamos que se levante, no se va a levantar. Entonces hagamos el esfuerzo, vivamos una mejor vida, tengamos sabiduría de Dios, dejemos que la sabiduría de Dios dé buenos frutos en nuestros corazones, en nuestro ser, y de esa manera hagamos algo mejor para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. La sabiduría que procede de lo alto tiene buenos frutos, es sin incertidumbre, no hay duda, no hay disyuntiva, no hay esa afán, no hay ese pues a saber si va a suceder o a saber si no va a suceder, estoy ahí afligido, estoy preocupado. No hay incertidumbre, hay certeza. Hay certeza de que las cosas van a ser una realidad. Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra que usted declara es una palabra que Dios le ha puesto en su corazón, y es una palabra que tiene base bíblica, y es una palabra que va a cumplirse. Pues en otras palabras, el Espíritu de Dios que inspiró la Biblia es el Espíritu de Dios que habita en usted. El Espíritu de Dios que habita en usted le va a dar palabras a usted, le va a dar oportunidades a usted de desarrollarse, y ninguna de esas cosas van a ir en contra de lo que está escrito o establecido en la Biblia, en la Santa Biblia, la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, y si Él le dice algo y está escrito en la palabra y usted vive de acuerdo a los preceptos bíblicos, aunque no sea en su tiempo, en el tiempo que usted cree que debe de suceder, sino en el tiempo kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, algo tendrá que suceder. Usted corra con la visión, usted comparta la visión, usted escribe en tablas la visión, usted dígale al mundo entero que esa visión va a ser una realidad. Declárelo, porque eso es fe. Cuando ya sucedió, eso se llamará acción, y usted lo cuenta, eso se llamará acción de gracias, pero declárelo en fe. Y cuando usted lo declara en fe, entonces cuando la gente ve el milagro, usted dirá: yo lo creí, yo estaba seguro o segura que Dios no me iba a dejar desamparado. El salmista dijo: Jehová, en ti he confiado, no sea yo jamás avergonzado. Dios tiene siempre planes hermosos y maravillosos y especiales para bendecir nuestras vidas. Ni hipocresía, no tiene máscara la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta de manera perfecta, de manera total al ser humano. No hay que andar escondiendo nada. ¿Y para qué esconder? Pues si de todas maneras lo que escondemos a su debido momento va a ser manifestado por la luz del Evangelio o la luz de Cristo. Entonces no hay que esconder nada, hay que decirlo, hay que ser claros, hay que ser honestos, hay que ser sinceros, no hay que ser groseros. La palabra de Dios no es hiriente en su declaración, es fuerte en su declaración, lo he dicho miles de veces también, pero no es hiriente, no es para dañarte, no es que vas a ocupar la Biblia para dañar al ser humano, no es que vas a ocupar la palabra de Dios para vengarte de las personas que te rodean y a decir cosas muy negativas, como un hermano que me dijo: hermano, me dijo, me arruinó el mensaje el diablo, me dijo. ¿Y cuándo? Le dije yo. El domingo, me dijo, el domingo que iba a predicar. Y yo le digo: ¿y por qué dice eso, hermano, que le arruinó el mensaje del día? Porque yo tenía preparado un estudio sobre el sacerdocio. Viera qué bonito, hermano. Hasta había comprado un libro, me dice, para poder fundamentar mis conceptos y tanta cosa. Pero ¿y qué pasó? Pues, ¿por qué no lo predicó? Lo hubiera predicado no solo en un domingo, en varias tandas, pues, en varias sesiones, para ser más edificante para la vida de la iglesia. Y me dice: sí, me dice, pero cuando estoy a punto de predicar y les digo: abran sus Biblias en tal texto, ¿verdad? En ese momento veo yo que va entrando a la iglesia un hijo del diablo, me dice. Y entonces mejor prediqué, no hay que darle las perlas a los cuches, a los cerdos, pues. Y me descosí, me dijo, y viera que salió humillado ese tipo, me dijo. Y la gente, le dije, salió edificada. Y me dice: no, me dice, entonces predique el mensaje del sacerdocio. ¿Qué le va a predicar sobre los cerdos, pues? Ahora, hay momentos en que uno dice, hay dichos que uno dice: es que esto cayó como anillo en trompecuche, pero eso es otra cosa, pues, ¿verdad? Pero eso es otro volado, pues. Eso quiere decir que estábamos en el tiempo cabal me cayó esta situación, ¿verdad? Yo estaba, pero bien cabal esa situación, perfecta la situación. Pero bueno, la sabiduría de Dios no es hipócrita. Ahora, mire una cosa interesante en el versículo 18, aquí termina, aquí cierra Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3, y dice Santiago 3:18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Otra versión habla que el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, por y para aquellos que hacen la paz en última instancia. Pero hay una versión más de la escritura que dice que los que hacen la paz siembran la paz para obtener el fruto requerido, que es la justicia.
Eso significa que si usted es un hombre de paz y si usted es una mujer de paz, y que si usted es un hombre y una mujer que tienen sabiduría de lo alto operando en sus vidas, ustedes van a poder sembrar el fruto. Ustedes van a poder sembrar una semilla para que genere el fruto, que es justicia, rectitud, equidad, sensatez. Pero ¿qué es lo que sembramos normalmente? ¿Quiénes son los que sembramos normalmente para alcanzar justicia? No sembramos los que hacemos la paz. Siembra la gente que es revoltosa. Hagamos esto, manifestémonos aquí, digamos esto allá. Mire, hermano, el capítulo 4 comienza diciendo, de una vez se lo adelanto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde, pues? Hermano, es que lo que pasa que ahí en la iglesia, viera que chueco es el asunto, man. Allí, mire, no, hay gente un poco rara, pero eso le motiva a usted a estar peleando. Eso le motiva a usted a tener pleito con el mundo entero. No debería ser. Ay, deje que sean raros, pues. Usted no le va a cambiar la rareza. Quien lo va a cambiar es el Espíritu Santo, pues. Es que no va a poder cambiar la gente porque a nosotros nos dé la gana, hermano. Podemos acercarnos si somos amigos o amigas, ¿verdad? Y podemos acercarnos y decir, mira, yo he visto esta situación, quizás tú no la has visto, yo quiero ayudarte, no te vayas a enojar, hombre. Pero yo que soy tu amigo, yo soy tu chero, pues de plano, yo quiero que vos cambies. Y el otro va a decir, pues yo tampoco te había dicho nada porque me daba pena, pero vos también tenés problemas y yo he visto que entonces se comparten, pues. Después se salen dando duro, pero se comparten, al principio por lo menos. La idea es compartir un buen momento, no estar peleando, no estar discutiendo. Pero ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice. Pues si le está hablando a una iglesia, pues le está hablando a gente que forma parte de las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, en la diáspora. Eso está diciendo el capítulo 1, versículo 1, pues a ellos les está hablando. O sea, le está hablando a gente que conoce de Dios, pues. Le está hablando a gente que está peleando entre ellos y que no deberían estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son hijas de Dios. Sin embargo, se están dando de alma, pues están, pero olvídese, peleando a más no poder. Eso es triste, pues. Y vea la pregunta siguiente que les hace: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No es por vuestros deseos pecaminosos, traduzca pasiones como deseos pecaminosos, los cuales combaten en vuestros miembros, en tu cuerpo y en vuestros miembros del cuerpo de Cristo. Si usted lo quiere interpretar de esa manera también. No podemos sembrar ningún fruto que vaya a producir justicia, o no podemos sembrar ningún fruto de justicia si nosotros no somos hombres y mujeres de paz. Ve a la nación hondureña. ¿Cuál paz? No, solo analícelo, pues. Yo sé que usted puede analizar mejor que yo las cosas, pues yo no entiendo esos volados, pues. Y si los entiendo tal vez de manera rara, por eso mejor ni los digo, pues. Pero solo se lo menciono. Pero vea todos los desórdenes que hay, pues. ¿O será mentira ese volado? ¿Es show? Yo no sé. Pero el pecado conduce a eso, pues. Aquí no nos engañemos que aquel dijo, que el otro hizo, que este tiró, que este escupió. Así como uno se peleaba y le ponía la mano el otro que los andaba usando, y le ponía la mano así, vaya, pues a ver, que escupa primero, el que escupa primero. Nadie. No, es que ustedes están muy cipotes. Eso desde hace 3 siglos atrás, pero usted lo vivió, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gracias, hermano, por apoyarme. Gracias, siervo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Pero sí le ponía, entonces sí lo voy a decir. Le ponía la mano, pues dale, escupí, pues, y ya estaban los dos. ¿Qué? Pues sí. O le trazaban una raya. El que pase primero esta raya, vamos a ver si es cierto. Pues, ya pasaba la raya. No, esta otra, le decían. Pero ¿de dónde procedía eso? Pues de los deseos pecaminosos. ¿De quién? ¿De los dos pasmados que se iban a dar duro? ¿O del tipo sinvergüenza que los estaba motivando al pleito? Pues sí, es que así es, pues.
Así es, pues. El diablo mismo usando a esta persona y dejándose usar a las mil maravillas. ¿Para qué? Para que la cosa funcionara bien. Ahora, ¿quién es el culpable de la guerra? ¿Y quién es el culpable? No, los deseos pecaminosos. ¿De quién? De la gente que se deja usar por el diablo, de gente que está en eminencia, de gente que cree tener el poder y a su debido momento van a ir a parar al infierno, al lago de fuego y azufre. Ahí van a terminar esta gente que cree tener el poder y que cree poder hacer desmanes y hacer lo que le dé la gana con todas las personas sobre la faz de la tierra. El único que tiene poder para tocar tu vida y para echarle en el infierno es Jehová de los ejércitos. Es lo que estábamos predicando el domingo pasado. Pero claro, la gente se las pica, ¿verdad? La gente se jacta y la gente se está vanagloriando de que pueden hacer esto. No se puede sembrar frutos de justicia si no somos hombres y mujeres de paz, si no caminamos en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si no estamos llenos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mi pregunta es, ¿tenemos paz en nuestro corazón en verdad? Porque la gente le puede decir a uno, no te enojes, hombre, pero ¿será el enojo suficiente para destruir la paz? ¿O es que usted se enoja en un momento dado, pero de todas maneras se sigue llenando de la paz de Dios? ¿O será que por el otro lado usted aparenta tener una dulzura, ser un pan de Dios, una semita mieluda y bien especial, pues hasta con pasas y con miel de piña y de fresa combinada, pero a la hora y las horas, olvídese, hermano. Carabemos, semitas no conocemos o algo por el estilo. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Hay paz realmente? ¿Hay paz o no hay paz? Uno se aflige, uno se preocupa, pues, ¿y cómo se va a preocupar? Antes usted, a lo mejor, he hablado con personas, no crea que no con el secretario técnico, ¿verdad?, ni con los analistas económicos, pero he hablado con miembros de la iglesia, que son los que están ahí un poco fregados, pues, aquellos a saber. Pero he hablado y me dicen, antes me dice, tal vez ya faltaban 3 días para que el mes finalizara, quizás 5, y ya yo estaba ya en las últimas, pero ya casi que ya no tenía dinero, centavitos y algún mi pesito, ¿verdad? Pero ahora solo han pasado 5 días y ya no tengo nada. Es al revés. Y es preocupante, ¿no? Y hay gente que pide anticipos. Y hermano, ya pidió anticipo del aguinaldo. Es terrible, hombre. Aunque usted no lo crea, pero esto es de Ripley, pues. Tremendo, pues, eso es triste, doloroso. Y usted, claro que en el momento pues, nos produce hilaridad, ¿no? Sin embargo, a la hora y las horas nos provoca tristeza y dolor. Y uno dice, Dios mío, ¿y cómo es esto, pues? Y hay gente tan buena gente, valga esa expresión doble. Hay personas tan generosas, mejor así, que no tienen para ellos, piden anticipos porque la vecina de allá de donde ellos viven necesita 20 pesos para ir a comprar no sé qué para el niño, y el anticipo es para dárselo al vecindario. Mire qué gente más generosa, ¿verdad? Gente así debería estar a su lado, hermano, siempre. Y eso se encuentra en la iglesia, debe de encontrarse en la iglesia, pues. ¿Cómo sembramos el fruto? Para que nos dé justicia o para que produzca algo positivo, pues. Todo lo que sembremos negativamente, todo lo que sembremos por la carne va a generar corrupción, dice la misma palabra de Dios. No nos podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Es necesario que nuestra vida esté llena de paz, para que no se generen esos pleitos a cada momento, esas guerras a cada instante, pues. Porque esto es un desorden, pues, es un deterioro tremendo. Las iglesias molestas uno con el otro, no se llevan bien estos con aquellos, pelean aquí, pelean allá. ¿Por qué? Pues por los deseos pecaminosos. Ahí dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea que aquí no está inventando nada el predicador, pues aquí es la Biblia la que nos está diciendo, pues.
Aquí si ustedes pelean y pasan en guerra y es un pandemonium todo lo que ustedes hacen, esto es motivado por los deseos pecaminosos o las pasiones que combaten en vuestros miembros. Y uno se queda helado, mano. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, ¿y yo que pensaba que el hermanito era el culpable? ¿Y yo que pensaba que la prédica es la que no servía? ¿Y yo que pensaba? No, mire, la tierra es la que no sirve a veces. Porque el sembrador salió a sembrar, fíjese, y el sembrador tiró la semilla. Y al tirar la semilla cayó en diferentes lugares. Pero el 75% de la tierra donde cayó la semilla no fructificó, porque cayó junto al camino, cayó en medio de los espinos y de los cardos. Aquellos se la comieron las aves del cielo que llegaron, a estos la ahogaron, el otro salió, pero no tuvo profundidad y dio una raicita bien chiquita, superficial, y se murió, se marchitó. Pero solo el 25% de la semilla que fue sembrada cayó en buena tierra. Y esa parábola del sembrador no es aplicable a la predicación, sino a la tierra donde cae la proclamación. A veces no es la semilla la mala, y la semilla que se proclama es la palabra de Jehová. No puede ser mala, es buena, porque se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la semilla, la palabra de Jehová, permanece para siempre. Aleluya. Si esto es eterno, es buena. La han querido destruir a través de las edades, la han querido quemar, pero siempre la Biblia se ha defendido. La Biblia se preserva sola. Gloria a Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿a dónde llegamos con todo esto? Las pasiones nos deterioran. Los deseos pecaminosos que combaten en nuestros miembros, que combaten y batallan contra el alma, que están destruyendo la vida de los hijos de Dios e hijas de Dios que se congregan en una determinada iglesia, en una congregación X, viven una vida no tan agradable muchas veces. Esto no tal vez compete a todos, ¿no? Porque hay gente que vive bien, hay un remanente fiel siempre. Hay un remanente fiel que se esfuerza en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y que trata la manera de no caer en estos errores. Pero hay otros que con facilidad caemos en esos errores. Que Dios nos ayude para poder todos ser iguales, mejorar y ser todos parte de ese remanente fiel. Porque ese remanente fiel es el que Dios va a levantar a su debido momento para llevarlo a la boda del Cordero. Termino con esto. Codiciáis y no tenéis. Esto parece trabalengua, simpático. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mira qué simpático. Entonces, hay muchas cuestiones de los deseos pecaminosos que nos afectan. Codicia, deseos de matar, envidia, bueno, disensión y tanta cosa por el estilo. Y sobre todas las cosas que no pedimos para el beneficio de la obra o de los demás, sino que para nuestros propios deleites. Codicia. Y la codicia nos lleva a su debido momento a no conseguir nada, pues. Es que no es codiciando que vamos a obtener, que no es deseando lo del otro. Hermano, Dios le ha dado a usted lo que es justo y necesario para la vida y la piedad suya. Y es lo que dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 1. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Entonces usted está repleto de la bendición. Pues eso es lo que dice ahí, pues. Para la vida, todo lo que necesita para subsistir. Para la piedad, amor por las cosas espirituales o sagradas. Todo lo que necesitamos para lo material y lo espiritual nos han sido dados por el Dios Todopoderoso a cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que podemos salir adelante, pues. Es más, Hebreos, en el capítulo número 13,
versículo 5, poco más o menos, si no mal recuerdo, dice que debemos sentirnos contentos con lo que tenemos ahora. Eso significa que a su debido momento a lo mejor Dios nos dé más, hermano, y no vayamos lejos. Y yo no quiero decir nada fuera de orden, pero pues la gente testifica de la bendición que Dios le da. Pues yo no quiero decir nada que después se malinterprete, pero la gente testifica de la bendición de Dios. Un milagro de sanidad, que el hijo de hermana Daisy pues salió bien en su examen ahí, pues de toda la endoscopía, o que era colonoscopía, que solo dijeron, mire, tiene aquí faquita, pero ahí esto se cura rápido, ¿verdad? Con un poquito de comida normal, ¿verdad? No comida chatarra, y además mire que coma siempre, pues, que no comen 2 minutos o 3 minutos, pues, porque ahí donde está pues es difícil, ¿verdad? Comer, si no se come rápido no se come, pero bueno, de todas maneras es la situación. Por eso digo que no quiero decir nada fuera de orden, pero son cosas. Pero oigo testimonios así, oigo testimonios como el caso de Andrea Michel, que me dijo el domingo quiero testificar. Pues si no hablaban hasta de amputación, pues. Pero ¿qué sucedió? Ahí andaba la niña el martes muy feliz, y yo le decía a los hermanos que estaban acá, es la niña del hermano Bram, pues, y entonces le decía, mire, la hermanita dice que está mega feliz, pues, tricontenta, ¿verdad? Ultra satisfecha. Pues sí, todos los términos así, pues. Entonces, ¿por qué? Porque estaba bien contenta, porque le dijeron, te vamos a amputar el pie. ¿Y qué sucedió? No, todo salió negativo, no hay necesidad de nada. Gloria a Dios, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es fiel y maravilloso, a su nombre sea la gloria. Entonces, ¿cómo no se va a gozar uno? ¿Cómo no se va a deleitar uno? Me dicen los hermanos, me han dado más carga de trabajo, pero a lo mejor me dan un par de chimbimbas más, pues. ¿Qué es chimbimba? Hay un rótulo que me dice chimbimba. Me acordé del término, una monedita, una peseta quizá, una moneda, pues. Ahora las chimbimba le dicen a las violas también, ¿verdad? Chimbimba, mira que eran chimbimba que te manejaba, pues, esa es otra cosa, pero eso es otro lado. Son términos así, náhuatl quizás, ¿verdad? Términos bayuncos creo que son, pero bueno, última instancia, salvadoreñismos. Bien, entonces, hermano, la codicia nos mata. Contentos con lo que tenéis ahora, hombre. A su debido momento Dios le puede dar más. De todas maneras, al final de esa porción de Hebreos capítulo 13 dice, de todas maneras voy a tener que decir a su debido momento, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria a Dios. Debo de terminar acá. Pero hermano, no codicie lo de los demás, hombre. ¿Sí para qué, hombre? Mire, ¿cuántas veces le pasó a usted? Tal vez nunca, porque usted seguramente que fue una persona, un estudiante maravilloso, jamás hizo trampa en sus exámenes. Pero por decirlo, alguien que a lo mejor oiga el mensaje, si alguna vez copió y le preguntó al otro, hey, pásame la 3, y le dijo la respuesta y le salió mala. Se está riendo allá atrás y le salió mal. Después quería pescocear al compañero. ¿Por qué me diste la respuesta mala? Si yo también saqué mal, hombre, no fregues. Yo tenía un profesor, don Jorge Lardey Larín. Ese fue mi profesor de historia. Tremendo, un historiador, pues, escritor de libros, ¿verdad? No, si por maestros no crea que anduve mal. El problema es que no aprendí. Pero por maestros, excelente. Don Jorge Lardey Larín. Y entonces el señor calificaba en el examen las respuestas, calificaba ortografía. Y habían unos nombres ahí que llevaban H intercalada y cosas por el estilo, pues, cuando él decía algunos aspectos, mencionaba algunos aspectos históricos y aspectos así de nombres raros, ¿verdad? Entonces, a la hora del examen, él no se preocupaba que la gente estuviera diciéndose tal cosa, y él no sé cuánto, y me pone esto, ¿verdad? Entonces, no, él no se preocupaba. ¿Por qué? Porque él calificaba ortografía. Y el que no sabía y estaba preguntando, jamás iba a ponerle H intercalada a Pithecanthropus o alguna cosa por el estilo, pues, ¿verdad? Sino que simplemente ponía como oía, pues.
Así como aquel que le dije, le hicimos una pregunta un día, ¿verdad? Y le dijimos, ¿cuál era el principio de todas las cosas según Heráclito de Éfeso o de Éfeso? Él decía que era un devenir constante y que se tenía así una apariencia de inestabilidad, y lo comparaba con el fuego. Entonces el muchacho no sabía la respuesta. Yo les dije, una palabra pongan, no tienen que explicar nada, una palabra pongan. Y entonces el muchacho le pregunta al otro, lo de Heráclito, pasame lo de Heráclito. Y le dice aquel, el fuego. Le dice, ¿cómo? El fuego. Y escribe, y le calificamos. Califiquen, profesor, califiquen, profesor. Hoy sí saqué 10, me dice. Entonces, principio de todas las cosas según Heráclito de Éfeso o de Éfeso, el huevo. Entonces, ¿oyó mal? Cosero, pues. Voy a poner el huevo y el fuego. El fuego es para cocinar el huevo, pero es otra cosa, ¿no? ¿Para qué anda codiciando lo del otro, hombre? Porque el otro tiene lleno toda la papeleta y dice, dámela, pasame la respuesta. Y tal vez las tiene malas, hombre. Es que codicia lo de los demás, que aquel tiene, que yo no tengo, que aquel anda con su iPod y anda con su iPhone y anda con su, no sé, ay, sí, nena, y anda con todo, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? De todas maneras, codiciáis y no tenéis. Mire, aprendas esto y recítelo como así, tipo trabalengua. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mire qué simpático, ¿eh? Mejor cerremos ya porque está simpático esto. Los deseos pecaminosos. Que Dios nos ayude, pues. Que Dios nos ayude para vivir una vida mejor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Eres bueno, eres fiel, eres maravilloso, Señor. Definitivamente todo esto nos preocupa cuando lo leemos detenidamente, cuando lo podemos comprender o analizar. Pero, Señor, también nos debe de motivar a ser mejores. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Ayúdanos a tomar control de nuestra vida misma y ponerla al servicio tuyo. Y de esa manera hacer tu voluntad soberana y no permitir que cosas de este mundo nos atraigan y nos destruyan. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Tómalo en el hueco de tu mano a cada uno, ayúdale en todas sus necesidades y ministrale con poder de lo alto, pues tú eres bueno. Pequeños y grandes, familias enteras aquí representadas, bendícelas de manera muy especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, muchas gracias. Alabado sea tu santo nombre. En tus manos encomendamos cada corazón y cada vida, para que tú nos des la victoria en todas las cosas que podamos emprender. Gracias, Señor. Amén y amén.